No sé si ustedes están oyendo ¿cómo es que se llama? Las grabaciones de las clases anteriores. Creo que es importante, ¿verdad? Refuerza conocimientos y también, pues, escuchan a compañeros de años que ya están en años superiores, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, les dejo las grabaciones para que esto alimente su conocimiento. Bien. Entonces el tema de ahora es el tema del concepto de totalidad social en Marx, un tema importante porque, pues, bueno, como lo vamos a ver acá, en realidad el autor de la totalidad social es Hegel, ¿verdad? Hegel, que era el maestro de Marx. Bueno, también Saint-Simon, o sea, bueno, aquí el autor establece tres fuentes, una la ilustración escocesa, dos Saint-Simon y tres Hegel, ¿verdad? Pero Hegel fue una influencia directa en Marx porque fue su maestro. Y esto es importante porque ahora hay gente que se denomina marxista y que sin embargo se opone al concepto de totalidad social. No obstante que Marx sí tenía un concepto de totalidad social. Y en ese sentido podemos decir que el concepto de totalidad social está desde el inicio de las ciencias sociales. Desde el inicio de las ciencias sociales. Con Marx, Durkheim también, que también abraza este concepto de totalidad social, ¿verdad? Y con Durkheim una influencia prácticamente, bueno, a la antropología social británica por una parte y a la antropología cultural o funcionalista culturalista estadounidense, ¿verdad? El funcionalismo culturalista estadounidense. Entonces, realmente este concepto de totalidad social invade toda la antropología y también la antropología latinoamericana, hay que decirlo, la antropología mexicana también es impactada por el concepto de totalidad social y la salvadoreña. Si ponemos como el primer gran antropólogo y científico social de El Salvador, el doctor Alejandro de Agoberto Marroquín, definitivamente que sí también tenía un concepto de totalidad social. Entonces, sí es un concepto que prácticamente está en el origen y en el desarrollo de toda la ciencia social y la antropología. Y como digo, es lamentable que ahora hayan marxistas, bueno, más bien académicos que se denominan marxistas, porque en realidad no son marxistas, que se denominan marxistas y que se oponen, muchos de ellos abiertamente, al concepto de totalidad social. Entonces, aquí vamos a ver cómo en realidad en Marx sí había un concepto de totalidad social. Y el concepto de totalidad social, como hemos dicho, viene de Adam Smith, Saint-Simon y Hegel, ¿verdad? Son los tres, digamos, influencias en ese sentido. Lo que define a un concepto, nos dice Joseph Llovera, es su capacidad para formular un problema, la presencia continuada de un concepto muestra la permanencia del mismo problema. Por tanto, lo importante es ser capaces de reconocer la persistencia de cierto problema en una sucesión de teorías. El concepto de totalidad social realmente se hace presente
prácticamente en toda la teoría antropológica y de ciencias sociales, por lo cual podemos decir que el problema persiste. ¿Y cuál es el problema que persiste? Bueno, el interés de dar cuenta de los fenómenos sociales y culturales en toda su complejidad. El interés de dar cuenta de los fenómenos sociales y culturales en toda su complejidad. Como ya hemos dicho, el ser humano no, no se desenvuelve en departamentos estancos, sino que en realidad pasamos de una instancia a otra a veces sin darnos cuenta. Tenemos una vida en familia, los que son políticos pues tienen una actividad política, los que son religiosos tienen también una actividad religiosa y a veces pasan en cosas de 10, 15 minutos de un ámbito al otro, ¿verdad? O estamos con la familia, nos entra una llamada, digamos, que tiene que ver con la actividad política y resulta que en cosa de menos de 5 minutos estamos ya interactuando en el ámbito político. Entonces, no vivimos en departamentos estancos y eso hace que el problema persista. ¿Cuál es el problema? El dar cuenta de los fenómenos socioculturales en toda su complejidad. El no parcializar los fenómenos socioculturales. Y no parcializarlo tampoco con conceptos muy contemporáneos. Ahora, por ejemplo, se dice focalizar. Focalizar no es más que una forma elegante de decir parcializar. Lo que están haciendo es parcializando, ¿verdad? Pero le ponen una palabra elegante para que se oiga bonita y entonces dicen, vamos a focalizar, ¿verdad? En realidad es una manera de parcializar, ¿verdad? O lo que están haciendo más bien es parcializando. Lo mismo podemos decir de otros conceptos, no solo el concepto de totalidad social, el concepto de clases sociales, y el concepto de clases sociales nos llega hasta nuestros días, ¿verdad? Un concepto incluso que viene antes de Marx, ¿verdad? Pero Marx le da, digamos, un contenido científico importante, entendiendo la clase social a aquellos sujetos que se definen por su relación con los medios de producción. Y en ese sentido es un concepto que prácticamente está presente en toda la ciencia social y nos llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el problema de las clases sociales persiste, ¿verdad? Persiste, es actual. Lo mismo podemos decir el concepto de grupo étnico, por ejemplo, ¿verdad? Muchos de los conflictos ahora son étnicos y etnonacionales. Entonces, son fenómenos, son problemas que persisten y como persisten, también persisten los conceptos, ¿verdad? Porque el concepto lo que está tratando es de dar cuenta de ese fenómeno, de explicar el fenómeno, pero quiere explicar el fenómeno porque el fenómeno sigue estando presente. Entonces, lo que nos dice Llovera es el hecho de que un concepto persista y que se siga desarrollando, en realidad más que persistir, porque eso es un poco conservador, más bien el hecho de que un concepto se siga desarrollando a lo largo del tiempo es porque el problema al cual que ese concepto quiere abordar, el problema del cual da cuenta ese concepto, se sigue desarrollando. Se sigue desarrollando, es decir, no ha dejado de estar presente. Entonces, en ese sentido, pues, la persistencia de un concepto tiene que ver con la persistencia del problema del cual ese concepto da cuenta. Bien, Adam Smith nos dice que el gobierno civil se creó
para defender a aquellos que tienen propiedad contra los que no la tienen. Fíjense este concepto que es muy claro en Marx. Marcos estaba en la sesión anterior queriendo profundizar sobre el tema de la Ilustración escocesa. Bueno, Adam Smith ya planteaba el problema de que el Estado se crea para defender la propiedad privada, ¿verdad? Para defender la propiedad privada. No es casualidad que después Engels también va a desarrollar esta idea. No obstante, el mérito de Smith no fue el hecho de haber ubicado el origen del gobierno civil en un estadio concreto del desarrollo socioeconómico, sino en haber tratado de establecer una relación necesaria entre el modo de subsistencia y los demás niveles de la sociedad. Es decir, al final el mérito de Smith es haber dado un sentido de totalidad, centrado en el tema de la propiedad, pero al final un sentido de totalidad. A cada estadio, decía Smith, a cada estadio le corresponden distintas ideas e instituciones relacionadas con la propiedad. A cada uno le corresponden ideas e instituciones relacionadas con el gobierno. Y en relación a cada uno de ellos se puede establecer pautas sobre el estado de la moral y las costumbres, el excedente social, el sistema jurídico, la división del trabajo, etcétera. Es decir, realmente está estableciendo pues, una relación con respecto a las demás instancias de la sociedad. Para Adam Smith, el modo de subsistencia era el factor crucial. Esto, bueno, Adam Smith, también Morgan, también Marx, ¿verdad? Al final, la estructura socioeconómica era el aspecto crucial. Pero lo importante es de que están estableciendo, en función de la estructura socioeconómica, un sentido de totalidad. Por tanto, dice Llovera, con los científicos sociales escoceses, el concepto de totalidad social apareció entremezclado con una teoría evolucionista y una teoría materialista. Aquí está la importancia de la Ilustración escocesa, ¿verdad? El hecho de que establecieron, por una parte, una teoría evolucionista y por la otra, una teoría materialista. Dos elementos claves en la teoría de Marx. Bien. En tanto que afecta al concepto de totalidad social y su marco materialista y evolucionista, la concepción de Marx no es radicalmente distinta de la emanada de la Ilustración escocesa. Definitivamente Marx fue influenciado por la Ilustración escocesa, ¿verdad? Y influenciado en dos aspectos fundamentales. Uno, la teoría de la evolución, porque en Marx hay una teoría de la evolución, ¿verdad? Del desarrollo, en el caso de Marx, de los modos de producción, el desarrollo de los modos de producción. Y por otro lado, la teoría materialista, ¿verdad? La teoría materialista, que por cierto, en la época de Marx, en el siglo XIX, bueno, era muy importante porque el idealismo tenía una gran fuerza.
el idealismo tenía una gran fuerza y en particular Hegel era un teórico tremendo, ¿no? En su época. Entonces, el enfatizar el aspecto materialista de la sociedad humana era muy importante. Y lo sigue siendo, la verdad. Lo sigue siendo. Porque siguen habiendo estas visiones idealistas, por ejemplo, muchas veces con la teoría del discurso y con los fenómenos simbólicos que se estudian la teoría del discurso y los fenómenos simbólicos disociados de las condiciones materiales de los seres humanos, disociados de las condiciones materiales de los seres humanos, cuando en realidad las condiciones materiales están impactando, ¿verdad? Tuve bastante discusión en mi trabajo sobre la memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango, porque me decían, bueno, ellos hablan como excombatientes. Bueno, sí, hablan como excombatientes, pero también hablan como semicampesinos, porque no es lo mismo un excombatiente que 20 años después, quiero ver, mi trabajo fue del 2003, 10 años después, digamos, o sí, más o menos, un poco más de 10 años después, ¿verdad? No es lo mismo un excombatiente que después de 10 años es semicampesino, es decir, combina la agricultura de subsistencia, en este caso con la migración transnacional, a un excombatiente que es un profesional. Definitivamente que las condiciones materiales de vida son otras. Que los dos fueron excombatientes, sí, pero es que las condiciones materiales de vida en uno y en otro cambiaron. Y por tanto el discurso sobre la memoria cambió. El discurso sobre la memoria cambió. Es importante, pues, en realidad, no dejarse llevar por el idealismo, porque hoy hay nuevas formas de idealismo. Hay nuevas formas de idealismo, ¿verdad? Eh, entremezcladas con teorías muy contemporáneas, pero que al final disocian el discurso, los fenómenos simbólicos de las condiciones materiales de la gente, ¿verdad? De las condiciones materiales de la gente. Entonces, las condiciones materiales siguen impactando, ¿verdad? Siguen impactando. No es lo mismo ser feminista en San Salvador siendo profesional que ser feminista en el cantón Guarjila, ¿verdad? Con condiciones materiales más bien de carácter semicampesinas y con un nivel de poder social bastante bajo. No es lo mismo, ¿verdad? Las condiciones materiales están impactando. Y están impactando, por ejemplo, en el discurso de la memoria, en los fenómenos simbólicos en general. Bien, y en los fenómenos políticos y sociales. Pero entonces nos dice Llovera, pero la influencia de la Ilustración escocesa no fue tan directa, fueron más determinantes las influencias de Saint-Simon y Hegel. Saint-Simon fue el primero que intentó descubrir las leyes sociales que caracterizan cada forma de sociedad. También había demostrado que la historia del derecho no se podía escribir sin ser una historia de la economía política o de la propiedad. Para Saint-Simon no es el Estado quien determina la sociedad, sino la sociedad la que determina el Estado.
Esto es muy actual, muy, muy actual. A partir de estos planteamientos, la propiedad en Marx aparece como elemento determinante. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo se subordinan a la propiedad. El principal propósito del Estado es defender la propiedad. Pero sí es muy importante esta frase de Saint-Simon: no es el Estado quien determina la sociedad, sino la sociedad la que determina el Estado. Y lo digo porque ahora hay una especie de estadocentrismo que se quiere explicar todo en función del Estado. Y en realidad muchas veces el Estado está respondiendo más bien a la sociedad, ¿verdad? Eh, eh, la discriminación, por ejemplo, contra los indígenas, contra los negros, contra las mujeres, eh, contra otras formas de opción en la vida sexual, es una discriminación de la sociedad hacia los sujetos y por supuesto también del Estado. Pero el Estado no actúa aisladamente. Por eso dice San Simón, es la sociedad la que determina el Estado. Y no es el discurso jurídico el que va a determinar, sino que más bien la dinámica de las relaciones sociales. Eso también es importante. Cuando dice, la historia del derecho no se podía escribir sin una historia de la economía política o de la propiedad. Ahora parece que el discurso jurídico se impone sobre el discurso sociológico y antropológico. Los fenómenos sociales se ven a partir del discurso jurídico, perdón. El concepto, por ejemplo, de guerra civil es un concepto que surge en el derecho, y surge con determinado objetivo. Esto surge en los años 80 con el objetivo de darle beligerancia a fuerzas armadas irregulares, con el objeto de darle beligerancia a fuerzas armadas irregulares, que eran las fuerzas revolucionarias del FMLN. Pero ahora se ha hecho de ese concepto jurídico un concepto sociológico y antropológico. Es decir, se caracteriza el fenómeno en sí en función de ese concepto jurídico, ¿verdad? Y mi resistencia a eso es precisamente esto, es decir, el concepto jurídico no es el que debe de determinar la caracterización del fenómeno. El concepto jurídico tiene un propósito determinado. En este caso, darle beligerancia a fuerzas armadas irregulares, fuerzas revolucionarias que eran en sí mismas irregulares, ¿verdad? Pero no se le puede trasladar como un concepto que va a dar cuenta del proceso de conflicto social que se desarrolló a partir de los años 70. Yo acuño el concepto de conflicto político-militar porque el concepto de conflicto político-militar da cuenta de todo el fenómeno. Un fenómeno que va desde 1970 hasta el 2019. El concepto de guerra o guerra civil mutila, corta el fenómeno, pedacea el fenómeno. Estamos estudiando los fenómenos por pedazos, ¿verdad?
En teoría literaria se dice la novela hay que estudiarla completa, no puede usted agarrar un capítulo y estudiar solo un capítulo de la novela. Bueno, aquí estamos estudiando un capítulo, un pedazo. El proceso comienza en los años 70, ¿verdad? Con la constitución de las organizaciones político-militares y las organizaciones revolucionarias de masas. Claro, no había guerra, entonces se borra prácticamente los 70, porque tal parece que lo único importante son los tiros y las bombas. Quizás en esto Hollywood nos ha acostumbrado a que los tiros y las bombas son lo importante. El concepto de conflicto político-militar proporciona una visión dialéctica de lo político con lo militar. Guerra o incluso guerra civil centra el fenómeno en lo militar. Y entonces dicen, la guerra comienza en 1980 o 1981 y termina en 1992. No, el conflicto no comienza en 1980 o 1981, comienza en 1970, ¿verdad? Se puede agarrar como fecha crítica 1970, porque es cuando se constituye la primera organización político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Y de ahí para allá, en los 70, hay una actividad de lucha de masas muy importante. Hay tomas de tierras, hay tomas de fábricas, hay tomas de edificios, manifestaciones, tomas de iglesias, una actividad revolucionaria de masas muy fuerte. Luego viene la etapa confrontativa, la lucha armada, pero la lucha armada no es algo que se da aisladamente, se da como parte de un proceso más amplio. Y luego vienen los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no son el fin del conflicto. Los acuerdos de paz son el fin del conflicto armado, únicamente. Pero no es el fin del conflicto. Álvaro de Soto, en la conmemoración de los acuerdos de paz del 2021 que organizó la UCA, lo dijo muy claro. Aquí en El Salvador, y yo diría en el mundo entero, la política fue la continuación de la guerra por otros medios. Porque las fuerzas políticas se siguieron enfrentando solo que por otros medios, a través del Parlamento, a través de las elecciones, a través de medios políticos. Pero entonces en esa otra etapa predominó el aspecto político. El conflicto no terminó. El conflicto terminó cuando las dos principales fuerzas políticas se desmoronaron. Yo diría que en el 2019. Y ahí entramos ya a un nuevo proceso. Pero aquí nos ha comido, como diría Saint-Simon, el discurso jurídico. Ahora resulta que el discurso jurídico es el que sirve de explicación para los fenómenos sociales. No, no sirve de explicación para los fenómenos sociales. El discurso jurídico es un discurso de carácter normativo que tiene objetivos muy concretos, en este caso regular una confrontación de carácter armada que se estaba desarrollando en El Salvador. Pero no es un concepto sociológico ni antropológico explicativo. No lo es. Pero lo han tomado como que si fuera explicativo. Entonces, hay que volver a Saint-Simon y decir que la historia del derecho no se puede escribir sin una historia de la economía política. Porque aquí se le da vuelta a la tortilla. Ahora resulta que la economía política está subordinada al derecho. Resulta que la sociología, la antropología y la historia están subordinadas al derecho. Bueno, me parece que la crítica pues de Saint-Simon sigue siendo muy actual.
Saint-Simon tenía como objetivo ver cómo las distintas fuerzas se combinaban para formar un sistema. Se intenta presentar una ciencia de la historia tanto a nivel evolucionista como estructural. Esto también es importante. La idea, pues, bueno, Marx ante todo en realidad es lo que construye una teoría de la historia, pero una teoría de la historia de carácter estructural, no de carácter descriptivista, no de carácter descriptivo, sino que más bien de carácter estructural. Aquí en El Salvador, por ejemplo, podríamos hablar de que, bueno, en la época prehispánica predominaba el modo de producción asiático, luego la colonia, que en realidad es una combinación de diversas dinámicas sociales, la colonia, luego a finales del siglo XIX, que se instaura el capitalismo agroexportador, y luego con el conflicto político-militar se va desarrollando el capitalismo globalizado y transnacionalizado. Ahí estamos pensando en una historia de carácter estructural, ¿verdad? En una historia de carácter estructural. La mayor trascendencia la tiene la producción, pero tanto Marx como Saint-Simon aceptan la pluralidad de determinantes, ¿verdad? Es decir, sí se le da un énfasis a la producción, pero se acepta la diversidad, la pluralidad de determinantes. Y aquí digamos algo que mi persona escribió en Joya de Serén, la dinámica sociocultural de una comunidad semicampesina de El Salvador, y se dice: el criterio fundamental que rige esta investigación es que la comunidad rural debe ser considerada como totalidad social. Este carácter de totalidad exige tratar a la comunidad o cantón desde la perspectiva de su funcionamiento integral, en el sentido de que cada una de las partes se encuentra en una relación de interdependencia e interdeterminación con respecto a las demás partes que constituyen el todo social, de tal manera que entre una instancia de la sociedad y las demás existe una doble determinación. Un movimiento que va de esta instancia, de una instancia determinada hacia las demás instancias o partes de la sociedad, y otro que va de estas hacia la primera. Entonces existe pues una doble determinación, un movimiento que va de una instancia determinada hacia las demás instancias de la sociedad y hacia la sociedad como un todo, y otro movimiento que va de la sociedad como un todo y de las demás instancias de la sociedad hacia esa sociedad, esa instancia determinada. Puede agarrarse la economía, puede agarrarse una contienda política, una actividad religiosa, etc. Bien, el concepto de totalidad social y la concepción sobre la historia de Marx viene de Hegel. Quizás nada más para ilustrar un poco esta idea de
Ya les he puesto este esquema, pero es importante recordarlo, ¿verdad? En donde está la totalidad de las diversas instancias que componen la totalidad. La ecología, la economía, la estructura social, la estructura simbólica. Y el concepto de totalidad social que tiene que ver con estos tres niveles, ¿no? El nivel de la historia de largo plazo o estructural, de lo que estábamos hablando, la coyuntura, no hay que olvidar la coyuntura, y el acontecimiento específico, el momento preciso en que se lleva a cabo la investigación. La estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores sociales, ¿verdad? Valores y normas sociales. Son, digamos, es lo que compone el concepto de totalidad. Marx, por cierto, le daba mucha importancia al aspecto de la historia. Y entonces decimos que el concepto de totalidad social y la concepción sobre la historia de Marx vienen de Hegel. Es decir, Hegel es una influencia muy fuerte en Marx. ¿Verdad? Hegel es el pensador de la totalidad. No concibe la totalidad como ser, sino como devenir. Fíjense qué interesante. La totalidad no se concibe como ser, sino como devenir. Es importante porque ahora se ha cosificado la totalidad, ¿verdad? Se ha cosificado la totalidad. Y por cierto, se ha tomado el concepto de Ferdinand Tonis como que si fuera el concepto base de la totalidad y de la comunidad. No, para Hegel la totalidad era un devenir, ¿verdad? Es decir, él veía en la totalidad un movimiento histórico. No veía la totalidad como algo estático, sino que como algo dinámico. La verdad en Hegel es la totalidad. El concepto de totalidad en Hegel empieza por una totalidad intemporal y universalmente comprensiva. Esta totalidad incorpora todos los acontecimientos históricos. Ningún hecho adquiere pleno sentido fuera de una perspectiva global. No es fácil dilucidar la relación entre el todo y las partes. Y aquí se pueden establecer dos niveles. Uno, el todo y las partes son idénticos y no pueden ser divididos, ¿verdad? Y dos, el todo se forma por asociación de las partes y estas resultan de la división del todo. Es decir, en realidad Hegel tenía una perspectiva sintética. Importante. Hegel tenía una perspectiva sintética. No tenía una perspectiva analítica. Pero el concepto de totalidad en Marx es distinto del de Hegel, pues para este la totalidad es universal e ilimitada, es decir, para Hegel la totalidad es universal e ilimitada. Es la autorrecreación del espíritu, mientras que para Marx la totalidad está integrada a la historia humana. Es una totalidad limitada y en realidad constituye varias totalidades sociales limitadas. Importante este aspecto, porque ahora los posmodernos parece que han regresado a esta idea de lo ilimitado y nos quieren decir de que no hay límites, que no hay fronteras, cuando en realidad para Marx la totalidad es limitada.
Y en la sociedad hay diversas totalidades limitadas. Sí hay límites, sí hay fronteras. Por supuesto que los límites son porosos, que las fronteras son porosas, es cierto, ¿verdad? No digo de que sean fronteras rígidas, para nada. Las fronteras son porosas, pero sí existen, pero sí existen, pero sí existen, ¿verdad? En la ópera de Tandun sobre Marco Polo de Tandun, ¿verdad? Dice, dice, el viento atraviesa la muralla. Está pensando, está hablando de la muralla china, pero la muralla china, por muy hermética que pretende ser, el viento atraviesa la muralla. Siempre hay huecos, siempre hay huecos. Y Steve Hawkins, por cierto, nos decía que en las bolitas de billar, que por cierto esta es una metáfora importante en Eric Wolf, lo de las bolas de billar. Steve Hawkins decía, si uno ve en un microscopio la bola de billar tiene muchos hoyitos, tiene una gran cantidad de hoyitos, que nosotros no vemos a simple vista, pero tiene una gran cantidad de hoyitos. Es decir, también es porosa. En otras palabras, ninguna frontera es totalmente rígida y hermética. No, las fronteras son porosas, pero las fronteras existen. El hecho de que sean porosas no quiere decir de que no existan. Bueno, yo quisiera ir a votar a Guatemala el 20 de agosto, pero no puedo porque no soy guatemalteco. Ah, señor, es que sí existen las fronteras. Resulta que aunque usted quiera ir a votar a Guatemala, no puede porque no es guatemalteco. Así de fácil. Y los que vamos a votar en la Universidad de El Salvador somos los de la Universidad de El Salvador. Claro que mucha gente puede entrar y salir de la Universidad de El Salvador, pero a la hora de votar, votamos los de la Universidad de El Salvador. Ahí se están estableciendo fronteras, fronteras sociales. Las fronteras no siempre son físicas, son sociales, sobre todo son sociales. A veces más bien se toman los elementos físicos como metáfora. Un río, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero el río ahí está, el río no es culpable de que lo tomen como frontera. Somos los seres humanos los que creamos las fronteras y las creamos socialmente. Las fronteras son sociales, son porosas, pero existen. Entonces, solo la divinidad y los postmodernos piensan que las fronteras no existen. Bueno, es que la divinidad pues no tiene fronteras, no tiene límites. Y los postmodernos creen que entonces la sociedad no tiene fronteras ni tiene límites. ¿Cómo no? Tiene fronteras y tiene límites, aunque no nos gusten. Bien, el principio de contradicción juega un papel fundamental tanto en Hegel como en Marx. Fue Hegel quien afirmó que la contradicción es el principio motor del mundo. ¿Verdad? Hegel fue el que afirmó que la contradicción es el principio motor del mundo. De ahí sacó Marx la idea de que la lucha de clases era el motor de la historia. Pasó este principio teórico, lógico, de contradicción a la sociedad humana. Pero si para Hegel la contradicción es fundamentalmente lógica, para Marx está enraizada en la historia.
lucha de clases, contradicción entre estructuras, etc. Marx también, además de la lucha de clases, veía una contradicción en el hecho de que la producción en el capitalismo está regida por la propiedad privada, pero la producción industrial es ante todo social, es colectiva. Entonces Marx veía una contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción por una parte y el carácter colectivo, social de la producción. Bien, la contradicción es lo que posibilita el desarrollo. Todas las totalidades sociales se trascienden a través de la praxis humana. ¿Verdad? Todas las totalidades sociales se trascienden a través de la praxis humana y de la contradicción, del conflicto. Siempre hay conflicto, ¿verdad? En el tema de la identidad, pues también hay conflicto. Ser salvadoreño, hay muchas formas de ser salvadoreño. Y más bien nos peleamos por imponer un determinado sentido del ser salvadoreño, o ser de Guarjila, o ser de Joya de Serén, o ser feminista. No hay una única forma de ser feminista y de hecho hay contradicciones en las organizaciones de mujeres precisamente por la definición del ser feminista. Entonces la contradicción siempre está presente, pero la contradicción tiene el aspecto positivo que es la que hace avanzar a la sociedad y a los grupos humanos, ¿verdad? La que hace avanzar a la sociedad y a los grupos humanos. Para Hegel, la historia está dividida en 4 estadios o mundos. Ya vamos a ver cómo esto empata con también los modos de producción de Marx, ¿verdad? Entonces, 4 estadios o mundos que corresponden a distintos momentos de realización del espíritu. Es un recorrido hacia alcanzar la propia esencia del espíritu, su autoconciencia. El mundo oriental, solo uno es libre, el déspota. El mundo griego y romano, solo algunos son libres. Nuestro mundo germano, todos son libres y el ser humano es libre por naturaleza. Fíjense cómo se corresponde. El mundo oriental, obviamente, corresponde a lo que Marx después vaya a denominar el modo de producción asiático. El hilo conductor es el de la libertad. Para Hegel, el hilo conductor es el de la libertad. Estamos en Hegel, ¿verdad? La concepción de la historia en Hegel, primera fase, Oriente, infancia de la humanidad, estado patriarcal, conciencia incorporada por el jefe, los súbditos no gozan de libertad, estadios estáticos y cíclicos que solo pueden evolucionar desde fuera, de la sociedad, historia cíclica. Fíjense cómo, por ejemplo, en el caso del modo de producción asiático, también Marx veía una historia cíclica, ¿verdad? En el caso mesoamericano, la idea de la construcción de grandes centros urbanos como el Tikal, como Copán, como Teotihuacán, México Tenochtitlan, ¿verdad? Cómo se constituían estas grandes ciudades, luego se desmoronaban y lo que quedaba en la base eran las comunidades campesinas. Porque en realidad en el modo de producción asiático estaba pues los grandes centros urbanos y las comunidades campesinas que giraban a su alrededor. En el caso de Joya de Serén estaríamos hablando de San Andrés, ¿verdad? Como el centro urbano.
centro político, económico y religioso. Entonces se desmorona, quedan las comunidades y luego, después de un tiempo, vuelve a emerger un nuevo centro de poder y así va. Una historia de carácter cíclica que solo puede romperse por la influencia desde fuera, la invasión, por ejemplo. El estancamiento es el resultado de que solo existe conciencia en uno, es decir, que el déspota es el único que realmente tiene conciencia. La interpretación de Hegel. La segunda fase, Grecia, adolescencia de la historia, múltiples formas de Estado, reino de la libertad por la belleza. La tercera fase, Roma, madurez de la historia, trabajo duro y arduo, la ciudad-estado se ha transformado en un imperio, lo universal subyuga a los individuos que deben someter su identidad al Estado. Lo universal subyuga a los individuos. A cambio, se les trata como personas. Todos son iguales ante la ley, pero no a todos se les aplica este principio. Y la cuarta fase, mundo germánico, el espíritu alcanza la conciencia de que la verdad es el propio espíritu y que, por consiguiente, existe como objeto del pensamiento. Esta fase emerge como respuesta a la lucha entre universalidad e individualidad. Fue el cristianismo el que introduce el principio de conciencia y volición de la subjetividad que culminó en la Revolución Francesa. Para Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas, tal y como la división del trabajo las mide, es el criterio que usa Marx para establecer su periodización. Y entonces establece las siguientes periodizaciones. Esto ya es más bien de Joseph Llovera: propiedad tribal, propiedad comunal y estatal, feudal y latifundista y capitalista. Bueno, aquí hizo falta el socialismo, el comunismo, que es prácticamente el retorno a la propiedad comunal. Hegel pone el énfasis en la libertad, Marx en las fuerzas productivas, propiedad y relaciones sociales de producción. Por lo tanto, Marx puso en la historia humana el planteamiento teórico de Hegel. ¿Ruptura epistemológica? Yo diría sí, sí hay una ruptura epistemológica, en el sentido de que Marx aplica determinados planteamientos de Hegel y de otros autores también, no solo de Hegel, ¿verdad?, para el estudio de la sociedad, para el estudio de la sociedad de la cultura y la sociedad pensada como devenir. La sociedad pensada como devenir. Y de hecho, Marx se constituye en el primer gran científico social en el siglo XIX, con Engels, Morgan, Taylor y Spencer. ¿Verdad? Allí sí también me distancio de Llovera, que Llovera establece el origen de la ciencia social y de la antropología en la Ilustración. No, la Ilustración eran filósofos, filósofos que discutían a partir del juego de ideas, pero la relación, digamos, entre idea y dato empírico, porque el tema con
la ciencia social es que la ciencia, por supuesto, parte de un modelo lógico teórico, ¿verdad? Formula hipótesis y contrasta ese marco lógico teórico con la realidad empírica. Contrasta ese marco teórico con la realidad empírica. Y en ese sentido, la ciencia surge, o la ciencia social surge a finales del, a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. Marx es el primer gran científico social de la humanidad, ¿verdad? Porque ya es un autor que contrasta sus planteamientos teóricos con la realidad empírica. Y eso le da una perspectiva diferente. Y este es el camino, pues, que recorre la ciencia social. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, quejas. Yo quizás, solo para quizás dejar un poquito así, ay, se me trabó la cosa. Sí, dale. Pero es que se me quedó en negro la pantalla donde tenía anotada la que iba a preguntar. Entonces voy a volver a poner, no hay problema. No, no, o sea, o sea, mi computadora. En su computadora. Sí, sí, tuve un problema aquí no sé si hay, ya estuvo, ya estuvo. Bueno, quizás de estos como los puntos centrales de los que saca la influencia que tuvo la legislación escocesa. Marx llega a plantearlo, así lo voy a dejar lo siguiente, ¿verdad? Sería el materialismo histórico, el modo de producción, de estructura y superestructura, la relación de clases, lo de la alienación y explotación, y también va relacionado también con lo de las transformaciones revolucionarias. Entonces, a partir de Eh, esa influencia que tuvo y como la identificación de que ninguna de estas problemáticas o fenómenos que se estaban dentro de esos contextos estaban totalmente separados, estaban interconectados y este, formaban parte de un todo dentro de esos grupos o dentro de la sociedad en general. bueno, yo tomaría tres aspectos en realidad que son los que la ilustración escocesa influencia a Marx. Uno es el concepto de evolución, es decir, que definitivamente ya la ilustración escocesa le da importancia a la evolución, es decir, a la sociedad en movimiento. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ve la sociedad en movimiento. Dos, el materialismo, que ve realmente la condición material del ser humano como el aspecto fundamental. Y en concreto, pues, la producción. Entonces, y tres, el sentido de totalidad, que también hacen una conexión de la subsistencia, de la práctica de la subsistencia, de la supervivencia de los individuos con los demás aspectos de la sociedad. Entonces, yo pondría en realidad la influencia en tres aspectos. La evolución, la condición material del ser humano, ¿verdad? Y la visión de totalidad. Me parece que son los tres elementos fundamentales en donde influye ¿cómo es que se llama? La ilustración escocesa. Y de ahí estaría la influencia de San Simón y estaría la influencia de Hegel. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, si no, dejamos acá. Voy a